proceso de elección de candidatos a la Corte Suprema de Justicia. De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, jueves 17 de mayo. Es un agrado que nos acompañe, que esté pendiente del análisis de los temas de la realidad de nuestro país. En esta ocasión lo haremos del ámbito político institucional, es decir, hablaremos un poco del proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, los perfiles, la deliberación en el CNJ y la discusión que llegará o que se va a estar realizando en las próximas semanas en la Asamblea Legislativa. Es un gusto para mí saludar al doctor René Hernández Valiente, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, y al doctor Humberto Sáenz, presidente del Centro de Estudios Jurídicos. Buenos días a ambos, bienvenidos a República. Mucho gusto, Carlos, buenos días. Buenos días, Carlos, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por tomar la invitación y estar acompañándonos temprano por la mañana para discutir este tema y que sea parte de la deliberación, del análisis de nuestra audiencia. Iniciamos un poco con esto. El CNJ eligió a 15 perfiles dentro de su banco de elegibles. Digamos, ha pasado un proceso desde 90 personas, 39 y se queda con 15. En ese sentido, me gustaría conocer de su primera reacción, doctor Valiente, Hernández Valientes, ¿cómo evalúa usted el proceso de deliberación que realizó la semana pasada el Pleno del CNJ? Bien, yo creo que el análisis que se puede hacer del procedimiento utilizado en la sede del Consejo Nacional de la Judicatura para elegir los 15 propios, llamémoslo así, porque los otros 15 pues no son propios, son proporcionados por FEDAES. Es un proceso que comparativamente con ocasiones anteriores tiene una inspiración constitucional que no se había desarrollado en la dimensión que se hizo en esta última ocasión. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Constitución estableció algunos parámetros y estableció un perfil del magistrado que por primera vez, en realidad en 27 años después de la reforma constitucional, se puso en práctica en la sede del Consejo Nacional de la Judicatura a través de una evaluación de una mayor profundidad de los candidatos, de su conocimiento, de su experticia, de su comportamiento social, público y privado, de su capacidad psicológica y algo que la Constitución prevé que no se había puesto en boga hasta ahora, que es la capacidad notoria para el desempeño del cargo. Dicho esto, los parámetros que usó el Consejo en esta ocasión sí tuvieron un asidero mucho más idóneo, digámoslo así, porque también lo que se calificó fue la idoneidad de los candidatos, pero fue mucho mejor porque ya hubo un baremo de evaluación, un análisis cuantitativo con unas calificaciones de 0 a 100 que dieron por resultado evaluaciones que sí se tomaron en cuenta a la hora de la deliberación. Hasta el momento de la deliberación yo diría que hemos dado un paso adelante en firme muy positivo y sí se logró llevar adelante una lista corta al final, que fue la que se conoció en la deliberación, sobre la cual votaron. El momento de la votación, después del escrutinio que se hizo de varias semanas, en realidad nosotros no podemos meternos en la cabeza de cada uno de los concejales como para inclinar su voto, y sí encontramos que hubo cierta inclinación política por el número de votos que se dio, que casi nos hace pensar que se creó un bloque y no una deliberación individual de cada uno de los magistrados. Tengo la impresión de que había 3 firmes en todos sus votos y un cuarto que se agregó también, un cuarto concejal que se agregó, lo cual hizo una mayoría de 4 porque son 7 el total de concejales.
Yo creo que en eso ya no podemos interferir, sino que cada uno de los concejales, como fue público, Sí. se somete al análisis nacional, digámoslo así, y ciudadano, que es lo que nos permite que podamos opinar sobre lo que vimos en realidad y el resultado que se obtuvo numérico, si se quiere, en número de votos. Aparece un asunto interesante que menciona en su primera intervención el doctor Hernández Valiente, Humberto, es que en el Pleno, digamos, las noticias mostraban los hechos que estaban dándose, ¿no? La toma de decisiones, los perfiles que quedaron, pero esto es interesante, la constitución de lo que se podría denominar bloques en algunos perfiles en concreto, que generaron puntos de vista, pero que es parte también de la deliberación de un ente colegiado, en donde no necesariamente van a estar los 7 a favor, a pesar que ya hablaremos de que en algunos perfiles tuvieron los 7 votos a favor, algunas personas que son los primeros que están en la lista que fue seleccionada por el CNJ, pero también cómo se puede leer esto de bloques o expresiones dentro del pleno del CNJ ante temas, ante posturas y candidatos muy particulares, porque también retomaron las entrevistas que habían hecho semanas atrás con todos ellos. Sí, dos cosas acá. Yo creo que esto refleja simple y sencillamente lo que hace meses, años incluso ya, aconteció cuando el actual Consejo Nacional de la Judicatura resultó electo. Yo me quiero ir un poco hacia atrás para intentar entender qué es lo que pasó el día de la deliberación y votación. Y para eso hay que recordar que el actual Consejo Nacional de la Judicatura estuvo acéfalo por mucho tiempo. La Asamblea Legislativa, creo que es el retraso, históricamente hablando, es el retraso más prolongado que ha tenido la Asamblea Legislativa en elegir funcionarios. Se tardó casi un año en elegir a los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura y se incorporaron muchas demandas y muchas reclamaciones en contra de ese retraso legislativo. Ese retraso legislativo en elegir a los actuales funcionarios provocó que en su momento existiera, no tenemos absolutamente ninguna duda que eso pasó sin descalificar, sin demeritar a las personas que terminaron resultando electas, pero no tenemos ninguna duda que lo que pasó en la Asamblea Legislativa fue que se volvieron a repartir las designaciones en el Consejo Nacional de la Judicatura en ese momento. Lo dijimos públicamente en 2 o 3 oportunidades. Y creo que esta etapa del Consejo de la deliberación y votación en alguna medida reflejó eso que había sucedido antes. Quiero también relativizar un poco esto. Yo coincido con lo que dice el doctor Hernández Valiente en relación a la sustancial mejora que hemos visto en el proceso de elección que ha administrado, que ha conducido el Consejo Nacional de la Judicatura. Creo que hay muchas cosas positivas que no habíamos visto en procesos anteriores. Desde el solo hecho de contar con un manual de selección, eso en sí mismo ya es un avance radical. Creo que también hay avances importantes en la transparencia con la que se condujo este proceso. Creo que hay avances importantes en esa calificación, en ese baremo, en esa utilización de baremos que existió en las primeras 2 etapas del proceso. Eso creo que está muy bien. Dentro de todo esto, a mí lo que menos me gustó fue la última parte. Y no me gustó por esto que estamos conversando en esta mañana, porque sigo sin tener claro qué es lo que terminó prevaleciendo al final en el proceso. Ya se había hecho una depuración, creo que esa depuración fue una depuración objetiva, una depuración basada en esos parámetros, en esos baremos previamente identificados. Muy probablemente ahí faltó información ciudadana que habría que incorporar en este proceso del CNJ. Pero al final, el día que todos presenciamos cuál fue la deliberación y la votación, vimos 2 cosas. Primero, una deliberación muy superficial, una deliberación que no ahondó de verdad en el mérito, en la capacidad, en la idoneidad, en la experiencia, y que se limitaba a frases muy ambiguas a veces, frases muy abstractas sobre su trayectoria, la trayectoria de algunos de esos candidatos. Y varios de los concejales ni siquiera opinaban, sino simple y sencillamente, como dice el doctor Hernández Valiente, se plegaban a un bloque o a otro. Esa conformación de esos bloques, yo, como lo decía al inicio de mi intervención, me parece que responde justamente a lo que ocurrió cuando los concejales fueron electos. Y digo, no estoy demeritando tampoco a ninguno de ellos, ni tampoco estoy diciendo que no se actuó o no se tuvo la intención de actuar apegado al manual que previamente ellos habían elaborado. Pero esto fue un reflejo de ese proceso
eleccionario, y desde luego que esto nos da lecciones importantes que debemos tomar en consideración para futuros procesos eleccionarios. Ahora está más clara la importancia que tiene elegir adecuadamente a estos miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, que en algún momento llegan a tener este rol tan trascendental en nuestra democracia como elegir a 15 de los miembros que conforman ahora la lista de candidatos. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que hablemos primero de los perfiles ya de las personas, de las 15 que fueron seleccionadas por el CNJ. Está el otro caso de la FEDAES, pero me gustaría que nos centremos en los perfiles que fueron seleccionados por el Pleno del CNJ, pero también vamos a aprovechar, tenemos algunos apoyos de video porque estuvo con nosotros la presidenta del CNJ hace unos días y nos dio su apreciación sobre esto. Apareció el tema de discusión de las cuotas partidarias y también si hubo un proceso de deliberación o de investigación previa de los perfiles de estos candidatos para tomar una decisión con más detalle, con más argumentación y con más sustento. Pero antes de irnos a la pausa, te contamos que en Decameron también disfrutamos de la pasión del fútbol y queremos compartirlo contigo. Haz tu precompra entre el 1 y el 31 de mayo y participa en la rifa de 2 paquetes dobles a Cartagena de Indias y San Andrés en Colombia. No te quedes fuera de esta gran fiesta porque en Decameron lo mereces todo. Reserva ya al 2209-3000. Pausa, regresamos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos discutiendo con Humberto Sáenz y René Hernández Valiente sobre el proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Lo estamos haciendo desde la etapa o desde el nivel que se ha desarrollado en el Consejo Nacional de la Judicatura. Hablaremos más adelante del caso de la FEDAES, pero particularmente esto porque se dio la semana pasada. Y me gustaría, doctor Hernández Valiente, tener su opinión respecto a las 15 personas que fueron seleccionadas o a la referencia que pueden tener algunos de ellos. Yo solo menciono algunos nombres. Martín Rogel Cepeda, que ha ejercido en el órgano judicial, entiendo que es como magistrado, ha ejercido como magistrado suplente en la Sala Constitucional. Está el señor Carlos Pineda Melara, que estaba como director de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Óscar Humberto Luna, que ejerció como procurador para la defensa de los derechos humanos. La señora Sonia Cortés de Madrid, procuradora general de la República. Entonces solo menciono algunos de estos nombres para tener su apreciación. ¿Qué opina de estos perfiles, de estas personas? No quisiera, aprecio mucho a todos ellos, francamente, los conozco bastante, desde hace más o menos 30 años, y hay algunos nombres que no hemos mencionado, como el de Carlos Ernesto Sánchez, que también es un juez de la República, magistrado, y yo opino que los que son jueces, dividamos en dos. Hay unos funcionarios políticos, como el caso de la procuradora, que es una elección de la Asamblea Legislativa, que tiene experiencia en el ramo judicial porque ha trabajado en la Corte Suprema de Justicia, en el Poder Judicial. Óscar Luna, que también ha sido procurador y ahora continúa trabajando en el órgano judicial, docente, son personas con amplios conocimientos en derecho, pero quiero referirme a un detalle. Sí. A petición de, y esto lo traslado al comentario público porque es a petición de algunos jueces, no diré que el cuerpo judicial entero, pero sí hay alguna lógica en lo que voy a expresar. Los jueces se negaron, los jueces que entraron a esta contienda, llamémosla contienda, a este proceso de aspirar a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los jueces que están ahora nombrados ahí se negaron a someterse al escrutinio y el voto del cuerpo de abogados, del gremio de abogados del país, porque podemos ser eventualmente litigantes. Entonces no quisieron ponerse en manos de los litigantes. Lo cual me trae a mí un análisis que deberíamos hacer ahora con base en estos hechos sobre la posibilidad de dejar el Consejo Nacional de la Judicatura para evaluar y analizar, como lo hace diariamente con los jueces, todos los requisitos objetivos, subjetivos y de idoneidad y prácticos que pueda ser exclusivamente del cuerpo judicial.
para que los candidatos que surjan del cuerpo judicial, que tienen un derecho indiscutible de ascenso en su carrera judicial y de aspirar a llegar al máximo tribunal, que es la Corte Suprema, lo puedan hacer a través exclusivamente del Consejo Nacional de la Judicatura. Si no lográramos que fuera exclusivo para los jueces, que por lo menos los jueces sepan que su camino tendría que ser una nueva evaluación para la aspiración máxima, que es a magistrado, en sede del Consejo Nacional de la Judicatura y no en sede de FEDAES, porque FEDAES está abierta, por supuesto, a esto, pero creo que les costaría muchísimo, o les cuesta, según la experiencia última de este año, en donde algunos jueces con los cuales conversamos antes de la elección se mostraron reticentes a someterse a la votación del gremio de abogados. Entonces yo pienso que la lista de los 15 contiene los mejores candidatos que el Consejo pudo haber escogido. Al final de la reunión de la sesión deliberativa sí ahí es donde nació mi expresión del bloque, porque hubo 4 candidatos que casi ya sabíamos que a la hora de la votación eran las mismísimas manos que se levantaban para los últimos 4 candidatos. Entonces creo que se hizo una selección y una ponderación de los requisitos que se exigen en la Constitución. Me parece que en esta ocasión hubo un mejor cumplimiento que en las ocasiones anteriores. Quiero aprovechar entonces, en pantalla va a aparecer unos cortes de unas ideas de un artículo de opinión que publicó el abogado Rubén Zamora en la prensa gráfica, y él tiene una apreciación sobre este proceso. Para tener su reacción, Humberto, y luego escuchamos al doctor Hernández Valiente. Ahí aparece una parte. ¿Cómo vamos a resolver la contradicción entre dos obligaciones? Por un lado, la de preservar la independencia de la judicatura, y por el otro, el derecho constitucional ciudadano a optar a cargos públicos. Ambas partes ineludibles del Estado democrático, y cómo conciliarlos, especialmente cuando la única guía constitucional que tenemos es rechazar el sometimiento a todo mandato imperativo alguno del artículo 125 que lo establece a los diputados, y nunca lo hemos cumplido. Esa es una primera parte de ese artículo de opinión. Y esta, que creo que es una en donde nos podemos centrar un poco más, Humberto, es sobre la discusión de la vinculación política que podrían tener y que podría afectar la independencia en la toma de decisiones de jueces en el órgano judicial. La vinculación solamente es la política. ¿Acaso no debemos preocuparnos tanto o más por las vinculaciones económicas? ¿Quién está más vinculado para ser un juez? ¿El que pertenece a un partido político o el que es abogado al servicio de un grupo económico poderoso? Bueno, esas son declaraciones, más bien son parte de ideas de un artículo de opinión que publicó el doctor Rubén Zamora en la prensa gráfica. Me gustaría tener su reacción sobre esto, Humberto. Recuerdo bastante bien este artículo, porque me pareció bastante desafortunado, lo digo con todo respeto al ex embajador, sobre todo porque él inicia haciendo una comparación que no encuentro fundamento para hacerla, entre el rol que desempeñan las asociaciones de abogados con el rol que desempeñan los partidos políticos. Esa comparación me parece completamente fuera de tono, aunque reconozco que en la realidad, lamentablemente, hay asociaciones que en efecto representan directamente a partidos políticos, y que dentro de las propuestas que hicieron en este proceso de elección, hicieron propuestas de personas que también tienen una vinculación evidente con un partido político. Pero dicho eso, y centrándome en las dos partes que tú reflejas ahí en la pantalla, y quizás en esta última, que es la más interesante de todas, la respuesta es categórica, la respuesta es contundente, clarísima. No, la vinculación partidaria, la vinculación político-partidaria no es lo único que nos debe interesar. En eso estoy clarísimo, y así debe ser. Y las investigaciones que conduzcan las asociaciones de abogados en el momento de proponer a sus candidatos, el proceso mismo de elección del gremio en el momento de ir a votar las elecciones administradas por FEDAES, la elección o el proceso de elección que realiza el Consejo Nacional de la Judicatura, debe evaluar, debe investigar y debe determinar que no existan vínculos en general que limiten la independencia de una eventual magistratura. Por supuesto, y aquí contesto la segunda parte de la pregunta, que la independencia político-partidaria primero es más evidente
primero es más fácil de determinar y segundo, yo sí creo que tiene un peso adicional por una razón, por una sencilla razón. Y me voy a centrar en un ejemplo concreto. ¿Qué sucede si tenemos magistrados que tienen una vinculación material con el partido de gobierno, que están ejerciendo o que pretenden ejercer la judicatura y llegan a ocupar ese cargo? Bueno, habría quien aquí, creo que en esta misma mesa, intentaba justificar diciendo, bueno, para eso existe el mecanismo de excusa y si yo tengo algún conflicto de interés, pues simple y sencillamente no conozco de ese caso. Bueno, pero es que el problema es que la inmensa mayoría de casos que le corresponderá conocer son casos en donde debe ejercer un control precisamente sobre decisiones adoptadas por funcionarios que pertenecen, que militan en ese partido político. Tendría que excusarse casi que de todo. ¿Me explico? Versus, y no estoy justificando tampoco porque ya dije claramente que la vinculación no es solo partidaria, versus una persona que tiene, vamos a suponer un ejemplo también, un interés en la industria de la energía, por ejemplo, y se conoce de un caso relacionado con la industria energética. Bueno, ahí habrá un caso en donde esa persona se tiene que excusar. Pero esa es la única área en donde tendría que excusarse, versus el universo de otros asuntos en donde puede y debe entrar a conocer. Ahora, si tenemos una persona con vínculos de tal naturaleza que causen una afectación similar a la que causa el vínculo partidario, entonces esa persona debe, no tengo ninguna duda, debe ser excluida. Lo que pasa es que hasta el momento, por lo menos en este proceso de elección, eso se ha planteado de modo genérico, de modo abstracto. Cuando yo he preguntado, porque estos señalamientos los he escuchado varias veces, identifiquemos a una persona que tenga esos vínculos económicos, díganme quién es esa persona que tiene los vínculos económicos, y nadie dice nada. Si nos preguntan quiénes son las personas que tienen los vínculos políticos partidarios, aquí le listo 7 en este mismo momento, ¿verdad? Entonces, es diferente el asunto. Y por último, en relación a la primera parte que planteaba el ex embajador, es que nadie está negando la posibilidad de hacer patria desde la perspectiva político-partidaria. Nosotros somos fieles creyentes del rol trascendental que desempeñan los partidos políticos en una democracia y defendemos la necesidad de fortalecer a los partidos políticos y aplaudimos a aquellas personas que toman la decisión legítima de pertenecer y de militar a un partido político. Eso es plausible, pero lo que debe entenderse es que esa decisión de participar en un partido político y hacer país desde ese ámbito es excluyente, totalmente excluyente de la decisión de optar a una magistratura en donde también se hace patria. Entonces, se trata de dos derechos que obviamente cualquier ciudadano tiene, bueno, en el caso de la magistratura no cualquiera porque debe ejercer concretamente la profesión de abogado, pero son derechos ciudadanos al fin de cuentas, pero que son excluyentes. No puede alguien que decide ejercer un rol político partidario a la vez tener una pretensión de ejercer una magistratura, tan sencillo como eso. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría escucharle sobre este punto, doctor Hernández Valiente, sobre la relación que puede existir de vinculación política partidaria, pero sobre todo de vinculación económica que podría afectar o no el criterio en la toma de decisiones de un juez constitucional. Permítanos una pausa, regresamos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos discutiendo este tema. Me gustaría escucharle ahora, doctor Hernández Valiente, sobre el tema que traíamos del bloque anterior ante las opiniones que emitió el doctor Rubén Zamora en este artículo de opinión. Pero también ante este escenario usted ha estado en esta toma de decisiones. ¿Qué significa la participación de vínculos económicos o empresariales que en alguna medida quisieran ejercer presión en los jueces en el ámbito constitucional? ¿Cómo ve este ámbito? Bien, vamos a ver, que hay dos cosas, dos niveles en donde se debe analizar el tema, Carlos. Uno es un nivel general que identifica que en la división de poderes, que Montesquieu la dio desde la Revolución Francesa, en la distribución de poderes, el poder judicial, el órgano, como se llama ahora órgano judicial, se lo identifica como un órgano neutro, que no se puede inclinar ni ver para ninguna de las dos partes, porque hay una que somete una controversia ante un juez
y otro que la defiende su posición. Hay dos posiciones encontradas, si el juez falla para cualquiera de los dos, sin voltear a ver a ninguna de las dos, en una aplicación de la justicia. Dicho esto, veamos de dónde surge toda esta polémica de la vinculación partidaria y la incidencia en la independencia de los candidatos que ahora tenemos como magistrados en ciernes, digámoslo así. Esto surge de una sentencia de la Sala de lo Constitucional, que habló que el de la vinculación formal, material, con un partido político era un tema excluyente para un candidato, especialmente aquellos que han tenido una mayor vinculación. Me parece que el tema ha herido susceptibilidades no solo en los políticos, sino también en los diplomáticos. Ahí cae Rubén, quien ha sido diplomático durante los últimos 10 años de los dos gobiernos del FMLN, a quienes él no se identifica como FMLN, pero dice mis aliados, los del FMLN, o nuestros aliados. Conozco al doctor Zamora, le tengo mucho aprecio, y me parece que hay un sofisma en lo que él plantea. La Sala de lo Constitucional se ha referido a un tema en particular, la vinculación político-partidaria como tema excluyente que amenaza el ejercicio independiente de un magistrado en la magistratura de la Corte Suprema de Justicia. Y a eso es lo que se ha referido la Sala de lo Constitucional, que si es un tema exagerado, es una de las posiciones, porque dicen, ¿por qué se está estigmatizando al ciudadano, violándole su derecho de sufragio pasivo, de aspirar a un cargo público, aunque sea miembro de un partido político? Este estigma, como está contemplado ahora, que ya lo resolvió la Sala, ha creado un criterio con rasgos de generalidad en cuanto a que ningún miembro de un partido político puede aspirar a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Aceptando ese tema, estamos en la otra posición. ¿Por cuánto tiempo va a durar ese estigma? Si va a ser de por vida, por 5 años, si va a ser un tema que solo limita a aquellos que desempeñen un cargo de dirección en un partido político o que tengan una significancia político-partidaria que los haga ser partes y que muevan el partido direccionalmente o no. Es decir, o simplemente alguien que votó para que el partido se inscribiera. Tenemos dos posiciones bastante diferentes. Entonces, esto es tema de debate doctrinal, porque ya tenemos, digámoslo así, la decisión de la Sala, que es de obligatorio acatamiento, y entonces los proponentes del lado de FEDAES han luchado contra esta posibilidad de que se incluyeran gente con vinculación obvia político-partidaria, y se logró a medias, pero no se logró del todo. Todavía tenemos el periódico de esta mañana, señala a los 3 más señalados, pongámoslo así, que no estoy hablando como de delincuentes que son los más buscados, no, pero son los más señalados porque han tenido una evidente participación político-partidaria con el partido de gobierno. Entonces el pensamiento mayoritario del gremio, el cual sí hemos auscultado, bueno, ¿cómo es posible que estos 3 señores lleguen a una Sala de lo Constitucional? Porque son 4 puestos y uno para el que no es de Sala, el resto es de la Corte. Estos 4 señores, ¿cómo van a controlar los actos del partido al cual pertenecen? Actos de gobierno, actos de administración pública, arbitrariedades cometidas por los actuales funcionarios. ¿Cómo van a controlar los actos de su propio partido político? Es muy difícil pensar que no pudiera en un ejercicio autónomo de su magistratura poner una firma cuando ve que es un amigo a quien está afectando negativamente, que es un correligionario al que están juzgando. Entonces, me parece que es un tema que hay que profundizar en él doctrinariamente para no caer en extremos ridículos, pero de los estigmas eternos para una persona que tiene 25 años de no pertenecer a un partido político y que ahora se lo
elimine porque hace 40 años fue candidato a diputado. Déjeme decirle, a Rubén Zamora se le olvida que él fue un aspirante a sacerdote. Y entonces eso hace que lo vinculemos con la Iglesia Católica como para decir, tú no puedes ser candidato a nada porque fuiste aspirante a sacerdote. Él caería en esa prohibición ridículamente, digo yo. Entonces, es un tema de debate. ¿Y cómo ve este punto? Luego escucho a Humberto sobre esto. ¿Cómo ve el tema de la vinculación o la investigación para descartar vinculaciones o conflictos de interés económico? Porque la Sala de lo Constitucional sé que tiene que ver con aspectos eminentemente de disposiciones de la Constitución, pero también por las decisiones que ha ido tomando tiene que ver el tema de carácter económico o aspectos. ¿Cómo queda ese? ¿Cómo indagamos ese punto? 30 segundos. Sí, diga. Otro sofisma de Rubén en sus comentarios. Que no tenga vinculaciones económicas porque ha representado grupos de poder o empresas grandes. Entonces, ahí está él eliminando el ejercicio libre de la profesión. Hasta ahí no nos podemos meter. Es decir, si ¿qué es el abogado en esencia? Es un profesional, y la expresión advocatus significa llamado a ayudar. Si a mi oficina se me presenta una persona y veo que hay un caso en donde requiere ayuda, se la brindo. No le pregunto si es millonario, si a dónde vive. Simplemente acojo el caso porque me parece que necesita una tutela profesional, una representación profesional. Y eso lo hacemos a diario. No importa con quién. Ahora, si yo eventualmente tomo un caso de Avianca, no quiere decir que eso me va a excluir. O de algún banco, o del conjunto de bancos, o Asesor o Avanza. Eso no me excluye porque es ejercicio de la profesión. Hasta allí no pueden llegar las inhibiciones. Es más, me llama la atención que venga de Rubén, porque yo, expresiones como decir, bueno, habría que ver qué vinculaciones sociopolíticas o económicas puede tener una empresa en un momento determinado. Okay. No se puede. Tengo que cerrar la entrevista, pero me restan 3 minutos, Humberto, y no quiero desaprovechar el tiempo para consultarle sobre esto. Nos puede dejar como un punteo, luego nos podemos volver a encontrar para seguirlo discutiendo. Este tema es, desde la perspectiva del Centro de Estudios Jurídicos, ¿qué temas constituyen prioridad para la nueva composición de la Sala de lo Constitucional? Bueno, estamos ya en la tercera etapa, ¿verdad? Que es la etapa más difícil de todas, sí. y es la etapa que ha restado credibilidad al proceso. Porque también es cierto que tanto en la Federación de Asociaciones de Abogados como el Consejo Nacional de la Judicatura existió mucha dificultad en elegir, porque pocos profesionales tomaron la decisión de participar de un proceso que ha ido perdiendo credibilidad por esta tercera etapa. Entonces, encontrándonos en esta tercera etapa, el llamado es primero a la Asamblea Legislativa para que contribuya a devolverle la credibilidad perdida a este proceso. Ya algunas asociaciones hicimos o intentamos hacer lo que correspondía. El CNJ creo que ha tenido una muy buena intención en mejorar sustancialmente el proceso, lo ha hecho. Ahora le corresponde a la Asamblea Legislativa. ¿Y qué debe hacer a nuestro juicio la Asamblea Legislativa? Yo creo que todavía están a tiempo de aprobar reformas al reglamento interior y por lo tanto conducir un proceso más adecuado. Pero asumiendo que no existe la voluntad política para aprobar reformas al reglamento interior, entonces como mínimo conducir un proceso mucho más transparente, mucho más democrático, con participación ciudadana, en donde busquen de verdad identificar el mérito de los profesionales que están aspirando a ejercer la magistratura, la experiencia dependiendo del área a la cual están aspirando. Hay que identificar cuál es la sala a la que están aspirando estas personas. Y si hay personas que están aspirando a ejercer la magistratura en la sala de lo constitucional, identificar si es cierto que tienen el mérito, los conocimientos y la experiencia suficiente como para llegar a esa sala. Porque no podemos darnos el lujo de depender de que los astros se alineen nuevamente. Que eso fue lo que nos pasó con esta sala de lo constitucional, que tuvimos esa suerte de que los astros se alinearan y que tengamos los resultados que hoy tenemos con la sala. No nos podemos jugar esa suerte y por eso es que los diputados deben conducir un proceso serio en donde identifiquen quiénes son esas personas que ya tienen el conocimiento, que ya tienen la experiencia, que tienen la competencia suficiente, la moralidad suficiente y, lo que hemos venido conversando toda la mañana, la independencia político, económica, religiosa, etcétera, como para desempeñar
esa magistratura. Y hay mecanismos para determinar eso. Quiero darles las gracias por haberme acompañado. Sé que el tiempo no nos resultó insuficiente para esta discusión, pero me gustaría que nos volvamos a encontrar en una próxima oportunidad para seguir debatiendo lo que implica la negociación o deliberación en la Asamblea Legislativa, porque es una instancia de carácter político donde las negociaciones y debates son del día a día, pero en estos temas en particular, ¿bajo qué criterio y bajo qué elementos se va a marcar esta discusión? Creo que es un punto relevante y debe ser del conocimiento de nuestra audiencia. Gracias por haberme acompañado ambos, ha sido un gusto. Gracias, gusto, Carlos. Muy amables. Permítanme una pausa, continuamos con más entrevistas.